Doctora, ya me respondió el estudiante de 300 de William. Me dijo que ya están ingresando poco a poco. Nos está diciendo todos. Sí, muchas gracias. Lo estoy esperando, los estoy esperando un poquitito antes de dar inicio. A usted, doctora. Muchas gracias. Bien, yo creo que es suficiente el tiempo que hemos esperado para que se unan todos el día de hoy. Vamos a avanzar el tema de paludismo, conocido también como malaria. ¿Qué es esta infección, esta parasitosis? El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad infecciosa, muy infecciosa, una enfermedad infecciosa aguda y potencialmente mortal, que es causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura también de mosquitos, que es el de los mosquitos hembra principalmente, conocidos como del género Anopheles. Han debido escuchar hablar ustedes muchos de estos, ¿no es cierto? De los mosquitos anófeles y de la picadura de estas hembras de los mosquitos. Bien, entonces vamos a ir adelante con nuestro tema de hoy, el tema de la malaria, conocida como paludismo también. A los agentes causales del paludismo los vamos a conocer el día de hoy. Estos protozoarios que producen el paludismo se caracterizan porque se caracterizan, les decía yo, estos protozoarios, los que producen la malaria o el paludismo, porque un género conocido como Plasmodium, que ubica a parásitos intracelulares que ingresan al interior de las células. ¿Pero de qué células? De la sangre, de las células de la sangre, de los hematíes. Estos plasmodiums, estos protozoarios que ingresan al interior de la célula de la sangre, son parásitos intracelulares y se conocen desde épocas muy antiguas, muy remotas, en varios países como antiguos, como la China, Egipto, Grecia, Roma, Macedonia, inclusive en América se hizo el primer tratamiento específico con con estas hojas que ven aquí ustedes, que corresponden al árbol del género de la cinchona. Y este es un árbol con ramas originarias de América del Sur. Su corteza se conoce con el nombre de quina, de donde se extrae la quinina, que era algo potencialmente
eficaz en contra del padecimiento de esta enfermedad por parásitos. Esta enfermedad que es causada, mortal, les he dicho, es potencialmente mortal, y que es causada por parásitos que se transmiten al ser humano, por la picadura de este mosquito que les estoy mostrando acá. Es la hembra del mosquito del género Anopheles. Esta produce la enfermedad del paludismo o de la malaria, picando al ser humano, pero tienen que saber también que la picadura de estos mosquitos hembra infectados con el género Anopheles son enfermedades prevenibles y curables. En el 2018 se han estimado que había alrededor de 228 de casos de paludismo en todo el mundo y que en ese entonces se vio inclusive un número estimado de muertes por paludismo, de defunciones, que fueron de 405,000 más o menos en el año 2018. Por eso es que decimos que esta es una enfermedad potencialmente mortal. Y el género que la causa es justamente el género Plasmodium. Hay muchos agentes causales de este género. No vayan a creer que es solo un tipo. Aquí voy a mostrarles qué podemos decir de los agentes causales. En los seres humanos producen la infección 5 especies del género Plasmodium. El Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale y el Plasmodium coalescii. Estos parásitos producen diferentes tipos de parasitosis. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, que es el que produce la forma más grave y letal, la que mata más rápidamente. El Plasmodium vivax es muy frecuente y puede causar recaídas por hipnozoitos hepáticos. El Plasmodium de todos estos, el más leve, es el malariae, es el más leve. Tiene un curso crónico que generalmente tiende a ser casos crónicos. Y el Plasmodium ovale es similar al Plasmodium vivax, pero también produce recaídas. El coalescii, el Plasmodium coalescii o coalescii, es un plasmodium zoonótico transmitido por los primates, por los monos, y generalmente puede ser grave. Pero ya saben, en orden de infecciosidad, el más grave es el Plasmodium falciparum. Le sigue el vivax, luego el malariae, que es el más sencillo, el ovale y el coalescii, ¿no es cierto? Bien, entonces, si sabemos que estos se distinguen o están ubicados de acuerdo a lo que son, cuál especie más grave, podemos también morfológicamente decir que al interior de los eritrocitos, las formas de trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos que hacen parte del ciclo vital de este Plasmodium son muy comunes. Muy comunes. Entonces, sabemos que al interior de las células sanguíneas presentan formas de trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. En el vector, en el mosquito, quiero decirles que se encuentran también formas sexuadas y luego los parásitos que van a infectar al hombre, llamados también esporozoitos. Y en la sangre del hombre se reproducen los merozoitos, en la sangre del ser humano. Voy a mostrarles enseguida estos de los cuales estoy hablando. Acá tienen. Miren ustedes. Sabemos que se transmiten principalmente entonces por la picadura del mosquito Anopheles hembra. Acá tienen todos estos estadios. Miren, el estadio A, que corresponde a un trofozoito en anillo.
El estadio B es un trofozoito en anillo con granulaciones de Schüffner. Estas granulaciones que ven acá. Generalmente a estas formas, este puntito rojo que distinguen al interior es la cromatina que posee el trofozoito. Esta es la forma del parásito al interior de los hematíes. Acá tenemos el B, ya presenta granulaciones de Schüffner, que son granulaciones tóxicas también al interior del eritrocito. Luego tenemos el C, que es un trofozoito ya en crecimiento con más granulaciones. El D es un trofozoito en anillo, formas anilladas, con varias granulaciones. El inciso E, acá arriba, tenemos un trofozoito maduro con cromatina mucho más grande. Esto que está teñido de rojo es la cromatina. Acá tenemos una cromatina pequeña. Miren, acá ya tenemos una cromatina mucho más grande. Las granulaciones de Schüffner, ¿qué tiene la cromatina? Las cromatinas de estos contienen la información genética del parásito, por si acaso. Entonces acá va, miren, subiendo en forma. El F, el estadio F es un esquizonte. Deja de llamarse trofozoito y se llama esquizonte joven con 2 cromatinas, 1 y 2. Luego viene los esquizontes en distintas etapas, miren, en distintas etapas de crecimiento. El G, el H, el I, comienzan a crecer, crecer, crecer y muestran generalmente estos esquizontes en distintas etapas de maduración y crecimiento, tienen el pigmento malárico. Además, el esquizonte maduro con muchos merozoitos, mostramos aquí en el I, y pigmento malárico en el centro, aquí ven ustedes con la cromatina, ¿no es cierto? Difusa ya la cromatina, y el macrogametocito con cromatina concentrada y pigmento malárico. Estas son las formas al microscopio que nosotros tenemos para distinguir en el laboratorio cuando el hombre está parasitado por la malaria o por el plasmodium. Bien. También es importante que sepan que esta enfermedad se puede transmitir por transfusiones de sangre, por el uso de agujas contaminadas, también muchas veces por el trasplante de órganos o por transmisión congénita. El ciclo biológico, el ciclo vital en realidad de estos parásitos, contempla varias fases, de las cuales vamos a hablar después. Mientras tanto, quiero que vean las diferencias morfológicas que existen de los plasmodiums en los seres humanos cuando observamos un frotis de sangre periférica de cualquier persona y teñimos con una tinción que puede ser una tinción de Giemsa, una tinción panóptica, cualquier otra tinción para las células sanguíneas, son buenas para poder observar las diferencias entre los parásitos. Obviamente que también hay que tener mucha experticia en el tema, ¿no es cierto? Y eso se aprende con el trabajo. Generalmente las personas que pueden distinguir fácilmente son técnicos bioquímicos muy especializados, con muchos años de estudio y de práctica en el reconocimiento de los plasmodiums. Pero acá pueden ver, observar un cuadro donde el eritrocito que está parasitado, cómo se presenta, con el vívax hipertrofiado, deformado, pálido, con granulaciones de Schüffner, y la infección múltiple es poco común. El falciparum, que hemos dicho que es el más grave, es de tamaño normal, con infección múltiple, frecuente, con escasas granulaciones de Maurer. El malaria, el Plasmodium malariae, que es el menos dañino, se presenta de tamaño normal, con granulaciones de Siemann, difíciles de observar. Y el Plasmodium ovale, que está entre los que pueden pasar a la cronicidad,
también es hipertrofiado, irregular, ovalado, con las granulaciones de Schüffner, todo eso. Todos estos hematíes presentan estas formas que ven aquí a continuación. De trofozoitos jóvenes, trofozoitos adultos, esquizontes y gametocitos. 4 formas, o partes o fases del ciclo vital. 4. Entonces, como pueden ver, los trofozoitos jóvenes, de casi todos ellos, son grandes, de forma anillada, parecen anillito con su perlita allí. Y la perlita no es otra que la hemoglobina o la cromatina. Son pequeños, ocupan un sexto de parte en el falciparum del eritrocito, estos anillitos. Algunos son periféricos y a veces con doble cromatina. El malaria también tiene las formas anilladas y en banda. El ovale también tiene la forma anillada. O sea que nosotros al microscopio podemos ver cualquiera de estos, pero no podemos saber a cuál de ellos corresponde. Eso tienen que saber todos. ¿Cómo nos ubicamos cuál de ellos es? Si malaria, si falciparum, si ovales, si vivax. Es no solo con la experticia, sino con las manifestaciones clínicas. Con las manifestaciones clínicas que ya nos ha de tener que ayudar el médico para poder, y la investigación, la epistaxis que debe hacerse de cada paciente, preguntarle de dónde viene, dónde estaba. ¿No es cierto? ¿Qué sintomatología tiene? Si tiene fiebre intermitente, si tiene escalofríos, si ha tenido fiebre alta, si tiene cefalea, le ha dolido la cabeza, o malestar general, o si ha presentado náuseas, o si presenta también anemia, o el crecimiento del hígado, esplenomegalia. Todas esas son manifestaciones que nosotros no las vamos a observar, porque a nosotros nos va a llegar la muestra sanguínea, o vamos a tomar la sangre. El que tiene que saber es el médico. Entonces nosotros simplemente vamos a cumplir con decir, se observan trofozoitos, formas jóvenes, anilladas, de características de Plasmodium, SP, Plasmodium SP, así nomás vamos a anotar. ¿Y qué será SP? Sin identificación de especie, quiere decir. Sin identificación de especie. ¿Me están escuchando, chicos? Bien. O pueden ver, se observan, o pueden decir, se observan trofozoitos adultos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuándo es un trofozoito y cuándo es un joven y cuándo es un adulto. Porque las formas del trofozoito adulto son más grandes, son ameboides y ocupan ya las 2/3 partes del eritrocito. Ya no es el anillito. O es un esquizonte, cuando es muy grande, ameboide con pigmento malárico, originan generalmente 16 merozoitos. O un gametocito, cuando son grandes, esféricos, con abundante pigmento malárico y granulaciones. Generalmente tienen forma de salchicha, los gametocitos, o de media luna, con pigmentos maláricos. Son semejantes en todas las clases, pero por eso generalmente se los distingue. Bien, aquí entonces vamos a seguir hablando de estos. Miren, por ejemplo, es el ciclo vital de las formas que se presentan en sangre de Plasmodium falciparum, del más grave. Conforme va desarrollando, miren, acá tenemos las formas anilladas, ¿no es cierto? A, B, C, acá, a un extremo, acá, D, se van elongando, van creciendo, miren acá, van creciendo, creciendo, creciendo. Estos primeros son trofocitos jóvenes, estos ya son trofocitos maduros, que van desarrollando al interior de los glóbulos rojos, para formar luego la etapa de esquizontes, acá está, miren los esquizontes con pigmentos, estos ya son pigmentos maláricos, y finalmente las formas de gametocitos, o macrogametocitos, como se los conoce también. Entonces, generalmente eso se va a reproducir para todos. Acá tenemos para falciparum, acá tenemos otro para malaria, miren lo mismo, primero formas anilladas, luego se van condensando, van formando de esta clase, esta otra clase, primero estos trofozoitos, estos llamados esquizontes,
Y estos denominados, ¿qué cosa? Esquizontes maduros con pigmentos, macrogametocitos con pigmentos maláricos. Esto es para la malaria. Acá tenemos otro para el Plasmodium ovale. Miren ustedes, también las primeras formas son trofozoíticas, luego van pasando a esquizontes y finalmente vamos a ir observando microgametocitos al interior. Bien, como pueden observar también, entonces el ciclo de vida o ciclo biológico del Plasmodium de los seres humanos se caracteriza por un desarrollo en dos tipos de huéspedes. Un desarrollo en el mosquito y otro desarrollo en el ser humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mosquito? ¿Cómo se presenta el Plasmodium o la malaria? ¿Qué va a pasar? El ciclo Plasmodium, el ciclo biológico del Plasmodium en el mosquito se va a caracterizar porque el mosquito se va a infectar ¿cómo? Picando también, ¿no es cierto? A otros mamíferos o a un ser humano, va a contraer la malaria, van estos esporozoitos, estos trofozoitos van a ir a depositarse cerca de las glándulas salivales del mosquito, en el mismo mosquito. En su interior del mosquito, estos esporocitos que migran van a explotar en ooquistes y van a ser reemplazados por oosporozoitos. El ooquiste va a crecer, va a formar oocinetos y en el intestino del mismo mosquito se van a convertir en ooquiste. A esa etapa se la va a conocer como fertilización. Luego van a aparecer en gametos femeninos fertilizados, formando un cigoto que se va a convertir en oocineto. El mosquito hembra entonces está listo para extraer el parásito y picar al ser humano. Una vez que pica, que el mosquito inyecta el parásito al ser humano, los esporozoitos van a migrar hacia el hígado. O sea que existe una fase en el ciclo del hombre, del ser humano, que es hepática y se llama exoeritrocítica, o sea, por fuera de los eritrocitos, quiere decir, en esta fase hepática. ¿Por qué? Porque los esporozoitos migran hacia el hígado, entran en el hígado y forman al interior del hígado esquizontes y merozoitos. Luego, estos esporozoitos salen del hígado y son capaces de infectar otra vez todas las células rojas, o sea, los hematíes. Y ahí vamos a poder nosotros observar los trofozoitos que están madurando en los glóbulos rojos, y a esa se va a llamar fase eritrocítica. Primero la fase hepática, luego o exoeritrocítica, luego la fase eritrocítica y finalmente también los merozoitos que invaden los glóbulos rojos se van a multiplicar, van a causar hemólisis, van a destrucción del glóbulo rojo, van a causar fiebre periódica también. Y como poseen fase sexual, estos esquizontes o gametocitos en sangre son ingeridos por el mosquito. Nuevamente, el mosquito vuelve a picar y en el vector es donde se va a completar el ciclo. Todito, ¿no? Bien, entonces esa es la característica del ciclo biológico. También en el mosquito se conoce como ciclo sexual. ¿Por qué? Porque se realiza en el mosquito y dura de entre 7 y 14 días la fase sexual. ¿Por qué? Porque los gametocitos, una vez que el mosquito ingiere la sangre de una persona infectada que contenga las formas sexuales del parásito, las formas que se llaman gametocitos, estos gametocitos en sangre van a ser ingeridos por el mosquito y se van a convertir de exaeritrocitarios en intraeritrocitarios. Y luego estos esporozoitos van a salir del ooquiste, se van a trasladar por la hemolinfa del mosquito hasta las glándulas salivales del mosquito. Allí van a penetrar y allí se van a acumular para luego salir al exterior cuando el mosquito pique al hombre susceptible o vuelva a picar. Entonces, ese es el ciclo sexual, el que se realiza en el mosquito y en las células hepáticas del mosquito
Luego tenemos el ciclo asexual. El ciclo asexual, entonces, ya saben ustedes, que tiene también dos fases, ¿no es cierto? La fase exoeritrocitaria, que es la hepática, y la fase sanguínea. Aquí tenemos pica el mosquito y obviamente se realiza esta fase, la primera, a las células hepáticas. Ahí están los sinusoídos, que se van a convertir en merozoitos, luego en esquizontes, o sea, trofozoitos todos, van a invadir los eritrocitos y se van a llamar trofozoitos o trofonozoitos. No hay problema. Luego estos se van a convertir en esquizontes, van a desarrollar, van a romper la membrana del hematíe o del eritrocito y van a desarrollar abundantes gametocitos. Y si en esta etapa es picado nuevamente por un mosquito, esto se traslada a microgameto o quineto y finalmente esperozoito para nuevamente volver a picar. Ese es el ciclo asexual de los hematíes. Bien, ¿qué más podemos decir de estos? Simplemente yo voy a conformarme, porque mucha práctica no creo, es difícil a veces conseguir muestras de Plasmodium, pero existen y en parasitología van a encontrar tinciones que muestren formas de trofozoito, los estadios del Plasmodium. Trofozoito, estas formas anulares que les he mostrado, que constan de citoplasma, se colorean de azul y el núcleo con la cromatina que se observa de color rojo. El citoplasma en los parásitos que están jóvenes tienen, ya saben ustedes, la forma de anillo. En los adultos es ameboide o en banda, según la especie. Luego vienen los esquizontes que presentan 2 o más masas de cromatina. Estos van a madurar. Al terminar de dividir su cromatina, se van a constituir por un grupo de merozoitos y van a empezar a mostrar el pigmento malárico de color café en la parte central. El pigmento malárico se va a derivar del metabolismo de la hemoglobina del glóbulo rojo por el parásito. De ahí sale. Eso tienen que saber. Bien. También tienen que decirme ustedes cómo en los merozoitos, cuando ves que salen del esquizonte maduro, pasan de la fase eritrocitaria, rompiendo y liberándose de los eritrocitos, y este rompimiento es diferente para cada especie de Plasmodium. Para Plasmodium vivax y para Plasmodium falciparum dura 48 horas. Para Plasmodium valarie dura 72 horas, que son 3 días. Por eso antiguamente las personas que se infectaban con malaria les decían fiebre terciana, o a veces cuando duraban más de 72 horas les decían fiebre cuartana, ¿no? Con Plasmodium falciparum. Entonces, aquí tenemos los gametocitos, finalmente, que ocupan casi todo el eritrocito y también pueden quedar libres y se los observa cuando estamos con una tinción entre los glóbulos, fuera de los glóbulos rojos, entre los glóbulos de la tinción. Se puede observar gametocitos. Volvemos a hablar de las 4 especies de Plasmodium en el ser humano. Les he dicho que esta especie, el Plasmodium falciparum, es la más temida, es la más patógena de las 4 especies. Por eso también se la llamó fiebre terciana maligna y puede llevar al paludismo cerebral mortal y como tal es crucial reconocer sus trofozoitos. Es importantísimo ver esto. El trofozoito joven es la etapa que se identifica más frecuentemente. El citoplasma es fino, de color azul claro y tiene la forma del anillo clásica. Al respecto voy a comentarles un caso que he podido vivir el año pasado. Después de la pandemia, tengo una pareja de amigos
que tenían sus hijos estudiando, su hijo, perdón, no estudiando, trabajando en el África, en una ciudad, creo en Kenia, del África. Y como no pudo venir por la pandemia, una vez que pasa la pandemia, viene a visitar a sus padres, decide venir a visitar a sus padres, sobre todo porque tenía que contarles una buena nueva, que él quería casarse, había conseguido una novia en el África y la estaba trayendo a la novia para que se casen acá en Cochabamba, Bolivia, conozca a la familia, todo esto. Resulta que el joven decide venir primero a preparar el terreno, me imagino, para que llegue la novia. Entonces, unos días antes, durante el viaje no le pasa absolutamente nada, creo que del África aquí, se llega más o menos en 2 días, siente un poco de cansancio, pero le atribuye al viaje. Llega a Cochabamba y era la época de carnaval. Estaban los carnavales, se iba justamente a desarrollar el corso de corsos aquí en Cochabamba. Y obviamente llega a su casa, les comunica la buena nueva a sus padres de que se va a casar, que su esposa, perdón, que su futura esposa llegaba los próximos días. Y sus hermanos, con la alegría de verlo y todo, le dicen, vamos a ver el corso. Sí, quiero ver el corso. Algo diferente de mi tierra, quiero ir al corso. Y se va con los hermanos, pero ya noche antes había presentado mucha fiebre. Y dijo, creo que me he resfriado, parece, tengo mucho dolor de cabeza, mucha fiebre. Y se tomó un paracetamol y alguna otra cosita, y mucha agua, y se fue al corso. Se fue al corso. En el corso se puso mal. No pudo terminar de ver el corso y les dijo a sus hermanos que se sentía muy mal y decidió irse a su casa. Y obviamente, una vez que llegó a la casa, empezó a sentirse mucho más mal. Cada vez peor, cada vez peor. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que llevarlo a una clínica inmediatamente. Porque primero comenzó con la fiebre, fue intermitente la fiebre, y es la fiebre de los accesos palúdicos. Luego sobrevinieron los escalofríos, una fiebre altísima y sudoración, mucho dolor de cabeza, cefalea, malestar general, náuseas, todo esto. Pero ya cuando las complicaciones se hicieron más graves, comenzó a convulsionar. Ahí se asustaron, sus hermanos lo llevaron inmediatamente a la clínica, a sus padres, y no pudieron hacer absolutamente nada. Y como eran días festivos, no tenían, o sea, hicieron una gota gruesa, pero no tenían justamente otras pruebas más rápidas, sospechando ya de que como venía del África, que podría tratarse de un plasmodium. Hicieron la gota gruesa, el extendido fino, pudieron observar el parásito en la sangre, pero lo que no pudieron observar fue la prueba rápida del antígeno, que hay que hacer el PCR, que se hace solo en laboratorios especializados. Y para peor mal, inmediatamente el médico que combinaron empezaron a buscar el tratamiento, y el tratamiento no había a disposición porque eran días feriados, creo que el corso cayó sábado, domingo, alguna cosa así. Fue terrible, perdió la vida, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque rápidamente se complicó, seguramente ya la malaria fue al cerebro, causó las convulsiones, por eso eran las convulsiones, el coma, se presentó la insuficiencia renal, el edema pulmonar, luego vino la anemia hemolítica grave y llegó a morir en 24 horas. Si no se trata, la mortalidad es altísima. Imagínense el destino de este pobre joven que venía a visitar a sus padres después de la pandemia para casarse, y les relato porque él ha vivido el cuadro así tal cual.
había contraído en los últimos días en el África, lo había picado un mosquito que seguramente ni se dio cuenta que le transmitió el Plasmodium falciparum, el peor, el que causa todo esto. Bien, pero hasta aquí va el cuentito. Aquí observen ustedes al Plasmodium vivax, ¿no? También miren las fotitos, las fotografías. Ahora va aquí otros, el Plasmodium ovale, estos hemos dicho que son mucho más benignos. Luego tenemos acá el Plasmodium malariae, que lo llaman también cuartano, y era lo que enfermaban nuestros antiguos soldados que han ido a la guerra del Chaco. Generalmente se enfermaban con Plasmodium malaria en el Chaco y volvían con malaria. Pero estos, o sea, pasaba porque 4 días. Los temblores recurren al 4.º día, se curaban con la quinina. Ya existía el tratamiento, la quina del árbol de la quinina en el Chaco, para esto. Allí surgían las fiebres tercianas, cuartanas, ¿no? Con estos nuestros, ¿cómo los llaman? A los que han ido a la guerra del Chaco, excombatientes, ¿no es cierto? Nuestros excombatientes, los que fueron generalmente que adquirían la malaria, en la guerra se contagiaban y llegaban así. Sí. Pero ahora basta de esto, ahora nos vamos otra vez aquí, les muestro todo lo que les he relatado, la sintomatología. ¿Por qué se producen esos síntomas? Porque los parásitos invaden al interior a los eritrocitos. Se reproducen en el interior de los eritrocitos, causan su lisis y las complicaciones son anemia, insuficiencia renal, daño pulmonar, hemorragia, falla hepática y obviamente los signos son inespecíficos. El paludismo se diagnostica clínicamente, sobre todo el riesgo del paludismo con el falciparum es alto. El diagnóstico clínico tiene que basarse en un antecedente de fiebre de 24 horas antes, previas, o presencia de anemia, la palidez también de las palmas de las manos, parece ser un signo fiable en niños de corta edad. Y acuérdense siempre de lo que les he comentado y ese caso que le hace justicia. El diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Para diagnosticar, el método de elección parasitológico es la gota gruesa. Consiste en pinchar el pulpejo de un dedo en la parte anterior y luego se puede hacer un extendido de esta gota gruesa en círculo. Con la punta del portaobjeto se hace el extendido y se rizan los glóbulos rojos para permitir que podamos ver a los parásitos que quedan fijados en la placa. Al interior se pueden observar, una vez que se tiñe la gota gruesa, el extendido se forman los trofozoitos en anillo como únicas formas. Entonces, si vemos eso, ya sabemos que se trata de una infección por plasmodium en la gota gruesa. Posteriormente, en el extendido que ya se realiza, se utiliza coloraciones, les he dicho, la tinción de Leishman, la tinción panóptica, cualquier tinción, la de Giemsa, la de Greenwald, cualquiera de ellas es útil para este método. Luego, también existen otras pruebas para diagnosticar rápidamente. Hoy en día existe la prueba Parasite, así se llama, la Parasite, que detectan antígenos gracias a los anticuerpos monoclonales. Las técnicas Parasite o métodos también de ELISA pueden detectar antígenos derivados de los parásitos en sangre. Y también pueden utilizar métodos inmunocromatográficos, siempre y cuando tengan un microscopio de inmunofluorescencia. Se pueden ver técnicas fluorescentes con fluorocromo, con naranja de acridina, que se tiñen los ácidos nucleicos.
También tenemos las pruebas que nunca fallan, son la reacción en cadena polimerasa y las reacciones serológicas, el FAST ELISA y la hemaglutinación indirecta, el HAI. Esas no fallan nunca. Desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, los laboratorios estamos chapeados y podemos realizar un diagnóstico. No podremos decir si es falciparum, si es vivax o si es malaria, pero sí podemos decir plasmodium. ¿Qué lo va a decir? ¿Qué va a decir el resto? La clínica. El médico va a saber. Ya les he dicho. ¿Cuál será el tratamiento, chicos? Lo he mencionado también a lo largo. El árbol de la quina. De allí han extraído los fármacos antipalúdicos, que incluyen toxociclina, proguanilo, pirimetamina y primaquina o quinina. Los excombatientes que han ido a la guerra del Chaco se curaban con quinina. En la guerra ya les daban la quinina, en polvo. Y obviamente cuando llegaban a sus lugares de donde eran, si alcanzaban a llegar y no morían, se les daba la sulfa mezclada con la quinina, como sulfadoxipirimetamina y mefloquina, que actúan sobre los parásitos que infectan a los glóbulos rojos. La Organización Mundial de la Salud, tienen que saber ustedes, que recomienda que cualquier país que enfrente resistencia a la terapia antipalúdica de primera línea, que es la quinina, la cambie por la terapia combinada, usando artemisina hoy en día, que es una sustancia extraída de una planta conocida como Artemisia annua, empleada todavía en la medicina tradicional china. Nosotros, cloroquina, primaquina, generalmente tenemos. El tratamiento de soporte en casos graves puede ser también, tienen que saber que también se les puede dar transfusiones, o sea, darle sangre, porque como desarrollan anemia rapidísimo, o hacer la diálisis para evitar la falla renal y los cuidados intensivos. Y como prevención, hay que siempre controlar a los mosquitos, usar en sitios, si ustedes viajan al África, a una zona donde donde no hay tanto control, hay que realizar control vectorial. Controlar a los mosquitos, utilizar siempre para dormir mosquiteros que estén impregnados con insecticida. Hay que fumigar, hay que controlar los criaderos. Y como quimioprofilaxis a los viajeros a zonas endémicas, también se les puede dar, o sea, químicamente pueden tomar los viajeros mefloquina, doxiciclina, atovaquona, proguanil, les dan. Eso tienen que saber. Hay drogas para... Anoten porque no está aquí en mis diapositivas. Siempre voy actualizando y esto me faltó. Anoten, por favor. La prevención, mosquiteros impregnados con insecticidas, da muy buen resultado en las zonas endémicas. También el control de criaderos de mosquitos, evitando que se reúne el agua en llantas, baldes, ¿no es cierto? En el campo, en el trópico, eso hay que evitar, hay que cuidar, porque nosotros también tenemos paludismo. No crean que no tenemos. Tenemos en el Chapare, tenemos en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, toda la zona oriental tenemos. En el Chaco, mucho de esto. Entonces, hay que hacer ese control de fumigación, de mosquiteros, y si vamos a viajar al África o a zonas endémicas donde el paludismo es endémico, hay que tomar mefloquina, doxiciclina, atovaquona. Mefloquina, doxiciclina y atovaquona o proguanil. ¿Existen vacunas para el parásito? Sí, existen. Y obviamente tendremos que estar vacunados para esto. La RTS-SAS01. Anoten, chicos, anoten. Las vacunas que se conocen hasta el momento. La vacuna RTS, SAS-S01, conocida como Mosquirix, mos de mosquito, Mosquitix.
es la primera vacuna aprobada con eficacia parcial. Otra vacuna, la R21, anoten, R21 o Matrix 9. Es una nueva vacuna con mejores resultados en ensayos recientes. Eso tienen que saber. Bien, ya hemos hablado demasiado. Aquí vamos a quedar, ya estoy medio ronquita. Y ahora vamos a preguntas. ¿Qué cosa no han entendido, muchachos, jóvenes? Voy a sacar a los 54 que se han conectado. Les voy a sacar un screenshot. Estoy feliz cuando se conectan así, pero lamentablemente son de los dos grupos. Por favor, les agradezco muchísimo estas últimas clases y las que vienen por detrás, artrópodos y micología, vamos a pasar conjuntamente. Háganme ese favor. En cuanto mis actividades como decana no me dan mucho tiempo y en la mañana todo el tiempo estoy con problemas, reuniones, consejos, etcétera, etcétera. Y les estoy fallando mucho, por eso es que quiero decirles que a partir de todas estas últimas clases vamos a ir los dos grupos juntos, ¿ya? Por favor. Chicos, ¿qué cosita no han entendido? A ver. Porque esta enfermedad sigue siendo una patología, un problema de salud pública mundial, sobre todo en el África subsahariana. También en el Asia, en América Latina, pero tienen que saber que es prevenible y tratable, pero que requiere de un diagnóstico temprano, rapidísimo, no como ese pobre chico que vino a morir a su país, a su ciudad, al lado de sus padres. Imagínense el shock que les causó a esa familia que les he relatado. Preguntas, a ver, Abel Álvarez. ¿Cuántas clases? Habilite su micrófono, Abel. Buenos días, doctora. ¿Cuántas clases? Buenos días. ¿Cuántas clases de Plasmodium conoce? Solo quiero que los mencione. No recuerdo el nombre, pero eran Plasmodium vivax y no me acuerdo los otros dos. Creo que eran 3. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Ahora yo pregunto, a ver, a nuestra señorita Alejandra Patricia Quiroga, ¿cuál era el más tóxico, el peor de todos? ¿Cómo se llama? Como dijo, buenos días, doctora. Es el Plasmodium. Lo que le pasó al chico A ese joven, ¿no? El y Plasmodium falciparum. Él tuvo el Plasmodium falciparum. sí, pero que ha sido muy lamentablemente y desgracia del pobre chico que ha Fallecido. fallecido y Yes. no ha logrado casarse con la chica. Qué macabro. No, la novia llegó al día siguiente de que ya estaba muerto, imagínense. Sí, Llegó al entierro de su pareja, una lamentablemente. sí, muy Sí, pero lamentable. sería Falciparum, bueno, doctor, no se olviden que nunca. sí, perdón, doctora. Sería ¿No? bueno que hubiera una buena vacuna y se pueda combatir con la sanación para los demás que puedan. Tal vez puedan Así padecer otros es. pacientes. Bueno, ahora existen las vacunas, pero no sabemos si existen aquí en nuestro país o hay que hacerlas traer de otra parte, etcétera, ¿no? Bien, pero ya existen, eso es lo bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, buen día. Sí, buenos días, Silvia. Buen día. Más que una pregunta, doctora, es una duda sobre la chikungunya. La chikungunya igual tiene parásitos, igual el dengue. Claro, pero la Mi hermano, chikungunya, jóvenes, no es un parásito, es un virus. Es un virus. Al año, cuando lleven ustedes microbiología y virología acerca de la chikungunya, ¿ya? No podemos confundir. Ahora estamos en parasitología. La parasitología solo estudia parásitos. La chikungunya es un virus. El virus de la chikungunya es un virus. gracias, doctora.
Ya, muy bien, Silvia. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar. Ya solamente nos falta ver artrópodos para terminar el tema de parásitos y luego veremos micología médica, los hongos que más atañen a los seres humanos, los que complican la vida. Bien. Hasta luego, chicos.